Buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Vamos a entrar al capítulo, vamos a repetir el capítulo 49. Ya el libro del Génesis está culminando, está llegando a su momento final. Vamos a repetir este capítulo, la lectura de este capítulo, porque creo que nos quedamos cortos en el video anterior con relación a su explicación. Creo que me excedí leyendo demasiado, así que vamos a repetirlo hoy. Ya hoy será un poquito más corta. Prácticamente nos quedan dos capítulos, sería el 49 y el 50, para finalizar el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Vamos avanzando en este reto de leer la Biblia totalmente completa. Bueno, sin más nada, vamos a iniciar diciendo: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y le declararé lo que le has de acontecer en los días venideros. El título aquí, que no lo dije, dice que es una profecía, la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Más bien fue una forma tanto profética como también de bendición. Vamos a ver, seguimos la lectura. Júntense y escuchen, hijo de Jacob, y escuchen ustedes a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No será el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo lo apartaré en Jacob, y lo esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tus manos en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa al hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino, y su diente blanco de la leche. Me voy a detener aquí porque esto es parte de lo que quería expresar, que en un sentido, adelanté un poquito en el video anterior. La profecía sobre Judá es la más llamativa de esta profecía, de parte de Jacob o de Israel, su padre. ¿Por qué? Porque en todos los sentidos resalta la grandeza profética que tendría la descendencia de Judá. Aquí solamente se le está hablando al hijo, pero hay que tomar en cuenta que Judá era una persona y que Judá moriría. Su descendencia,
o los descendientes de Judá, en los descendientes de Judá se cumpliría esta profecía, al igual que en todo lo demás, los demás hijos. En sus descendencias se cumpliría la sentencia o las profecías que aquí estaba pronunciando su padre Jacob. En el Nuevo Testamento, Jesús en un momento dijo que de él habían escrito los profetas, que de hecho Moisés había escrito de él. Aparentemente aquí en el capítulo 49, versículo 11, se refiere se podría decir así, a algunas cosas de las que el Mesías en un sentido haría. Recuerden que el Mesías es del linaje salió de la descendencia, en un sentido del linaje directo de la línea de Judá. Por esta razón, cuando vemos aquí la palabra referente al pollino, sabemos que Jesús se montó en un asno, en un hijo de asna, que es el burrito pequeño, el burro. Con relación a lavó su sangre, lavó en el vino su vestido. Sabemos que Jesús se sacrificó, en un sentido lo mataron, y aparentemente aquí hay dos palabras, tanto vino, y habla de la sangre de la uva, que viene siendo también el mismo vino, pero esto se relaciona con la sangre que mancharon la ropa que Jesús llevaba puestas. Lo demás, que dice sus ojos rojos del vino y su diente blanco de leche, quizás se refiere a se podría decir así, a la capacidad que tenía Jesús, es decir, a la inteligencia, y también a su inocencia, al ser muerto totalmente de forma cruel. En un sentido, Jesús era inocente de todo lo que se le acusaba, y prácticamente no se defendió de sus acusaciones. Murió como una persona inocente y totalmente pura. Quizás con esto se relacionan los blancos que hablamos aquí, que realmente indica pureza, y posiblemente también hablaría de sus ojos entristecidos. Aquí también encontramos, antes de llegar al versículo 11 y 12, en el versículo 10, la palabra Silo. Silo fue el centro, fue una ciudad de la tierra de los descendientes de Jacob, después que ellos salieron del Éxodo, que vamos a verla un poco más adelante. Y fue prácticamente el centro de las congregaciones de los judíos. Allí, en esta ciudad, estuvo puesto el tabernáculo de reunión, donde estaba el arca, y de donde ellos, los que
que fueron escogidos los levitas para administrar todo lo relacionado con el culto al Dios, todo lo relacionado a Dios, con los asuntos sagrados, con todos los rituales. Desde allí se juntaban, por eso se le llama tabernáculo de reunión, se juntaban para consultar a Dios. Allí estaba administrando Aarón, el hermano de Moisés, y también Moisés estuvo también participando también del mismo tabernáculo de reunión. Y todo estaba en Silot. Es posible que Jacob se refiriera a que allí en Silot todo se congregaría a los pies, claro está, a los pies de Jehová, el cual estaría representado, se podría decir, por miembro de las líneas de Judá. Como le dije, casi todos los que estuvieron a favor de Dios, lo vamos a ver más adelante en la Biblia, fueron personas que salieron del linaje de Judá, incluyendo la persona, se puede decir, más una de las personas más sobresalientes en la Biblia y más amado por Dios, y vamos a ver por qué. David, el rey David fue una de las personas que dio más mérito a Dios y que más, en un sentido, fervientemente lo amó. El que conoce el libro de los Salmos puede ver de qué forma, en un sentido, David se expresaba de Dios. Allí van a ver muchísimas oraciones donde David expresaba ese sentir, ese amor que le tenía a Dios, y de hecho vamos a encontrar también en muchas ocasiones cuando Dios dice que David era su siervo amado. Por alguna razón tenía que ser, y como le dije, si ven el libro de los Salmos, el que haya leído los libros de los Salmos, si no lo han leído, el que lo lea, el que lo pueda leer, va a encontrar maravillosas oraciones que David le dedicaba a ese ser espiritual que de hecho nunca llegó a ver, pero sí llegó a estar relacionado con él. Habló a través de sueños y pudo también hablar por medio de consulta a través de los mismos sacerdotes y a través de los profetas. El libro de los Salmos es uno de los libros más inspiradores que yo puedo recomendar y que puedo ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque este hombre amó fervientemente, con una fe fuerte, prácticamente inquebrantable, este señor llamado David. Es algo increíble lo que se puede ver ahí, ver en ese libro de los Salmos. Se pueden decir que son 197 capítulos de pura oración, es un libro totalmente sin desperdicio. Es decir, que David dedicó su vida entera a pensaba mucho en Dios, es decir, pasaba su día meditando solamente en Dios y cómo complacer a ese Dios y cómo acercarse a ese Dios, cómo hacía de ese Dios su casa, su refugio, su todo. Las oraciones de David dicen qué tan buena era la relación entre Dios y él, qué tanto Dios lo amaba, qué tanto David amabas a Dios. Y ya sabemos que de esa raíz
dice también más adelante la Biblia, era que descendería o que nacería el Mesías. Es decir, que desde la línea, ya profetizado aquí, del linaje completo de la descendencia de Judá, nacería el Mesías. Se profetizó desde aquí, desde el capítulo 49, se puede decir así, se profetizó desde ahí, ya podemos verlo, que comenzó a dar el Génesis, comienza a dar indicaciones o señales para que podamos entender que de la línea de Judá nacería el esperado Mesías. Seguimos con la lectura. Zabulón en puerto de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuestra entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributos. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espera, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleite al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuente, cuyo vástago se extienden sobre el muro. Le causarán amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. La bendición de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados externos. Serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Cada una de las profecías aquí expresadas, se podría decir, es un adelanto de cómo actuaría o el trabajo que a cada uno de estos descendientes de Jacob le tocaría. Aquí en el versículo 13 del capítulo 49 habla un poco de Zabulón y dice que Zabulón habitaría en puerto de mar y que sería cerca de la tierra de Sidón. Así es decir, los descendientes de Zabulón serían navegadores, personas de pecadores, personas que tendrían barco y esas cosas. Esto es lo que a lo que se refiere la profecía sobre él. La profecía sobre Issacar es que él sería sirviente, que sería una persona que no, en un sentido, trabajaría prácticamente como un asno. Hace referencia a un burro. Es decir, sería fuerte en el servicio, sería fuerte en su trabajo, y también sería una persona que sería así como del tipo que le gustan tomar también sus
descanso. Pero sí que sería fuerte en su forma de trabajar los descendientes y estarían más dedicados a la línea del servicio. Aquí en Dan habla de que él sería una persona que juzgaría a su pueblo. Parece que el oficio de este Dan estaría involucrado con el asunto de la ley o leyes constitutivas, y sería algo así como una especie de su linaje, serían algo así como una especie de abogado, como una especie de persona que serían estarían ligadas o mezcladas a las políticas y esa cosa. Habla de que serían como serpientes junto al camino, que morderían ya sabemos, los talones a los caballos y harían caerían hacia atrás al jinete. Como le dije, estos serían como algo así como jueces. Estas serían personas hábiles, sigilosos, y estarían ahí mezclados en políticas y leyes. Gad, la tribu de Gad serían parte de su oficio, serían parte de ser del ejército, de las fuerzas militares y esas cosas. De la línea de Aser, esto aparentemente serían los que prepararían los alimentos. Esto serían los panaderos y estarían cerca del servicio de los preparativos de los alimentos, posiblemente también los que cosecharían. Tratarían de cosechar, sería por la línea de la agricultura y esas cosas, de las cosechas. La familia de José aparentemente sería la que crecería más en número, se multiplicarían como naciones. También serían ellos los que pasarían muchas dificultades, pero aquí dice que Dios no se apartaría de ellos, a pesar de que pasarían dificultades. Serían poderosos porque Dios lo protegería, porque Dios trataría de estar siempre a su lado. Aquí Benjamín es el hombre que aparentemente será el gran fuerte cazador, de la misma línea de los militares también, pero sería como la línea de los grandes conquistadores. Sería él, la profecía de él se refiere a uno que conquista, que destruye, que conquista pueblo, que arrebata y que despoja. Esta es su profecía sobre él, que sería alguien de la línea militar, pero sería un conquistador de ciudad, un conquistador de pueblo, un guerrero feroz. O me refiero a sus descendencias, serían guerreros conquistadores. A esto se refiere también. Cada profecía, como dije, indica cómo sería el comportamiento de cada descendencia, el lugar que le tocaría a cada descendencia de los hijos de Jacob, el que fue llamado Israel. Seguimos. Todo esto fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre le dijo al bendecirlo. A cada uno por su bendición los bendijo. Recuerden, es una profecía, pero también es como una especie de bendición. En un sentido, es lo que le tocaría a la descendencia de sus hijos mediante toda su vida. Le mandó luego y le dijo: yo voy a ser reunido con mis pueblos, sepúltame con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán.
la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Esto está diciendo Jacob. La compré del campo y de la cueva. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Acuérdense, de Het descienden los jebuseos. Het es uno de los hijos de Canaán. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres, es decir, murió. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Recuerden que Israel es Jacob. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a lo de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, les ruego que hable en oído del Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas. Y subieron también con él carro y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atat, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que esto es al otro lado del Jordán. Recuerden, los Misraims son descendientes de Cam. Igual Misraim se podría decir así, era hermano de Canaán. Los descendientes de Cam, Canaán, Misraim, eran personas de piel oscura. Y aquí confirma que ellos fueron las personas que poblaron Egipto y el continente africano, descendiente de Cam. Misraim, como le dije, era uno de los hermanos de Canaán, quien estaba poblando, o a Canaán fue las personas que les tocó vivir o morar, le tocó el territorio de lo que hoy sería la ciudad o el país de Israel. Seguimos leyendo. Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él,
a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá no aborrezca a José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diré a José, te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no se engañen, no tengan miedo. Yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Marquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente lo visitará y le hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente lo visitará y hará llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hasta aquí es el video de hoy. Por fin hemos terminado el libro del Génesis con un poco de explicaciones, como dije, en algunos de los puntos más sobresalientes. Aquí no hay mucho que decir. En la historia de José, los dos videos anteriores, que prácticamente conjuntamente van con esta historia, se explicó lo más básico. José acaba de decir lo mismo que dije en un video anterior. Recuérdense que Dios, en un sentido, hizo que José fuera a parar a Egipto para darle prosperidad y ponerlo en una alta posición, para que estuviera allí para cuando sus hermanos llegaran, para que le pudiera preservar en un sentido la vida. Es decir, que Dios estuvo con José todo el tiempo, dándole inteligencia, sabiduría. Ya sabemos que José pudo interpretar sueños gracias a que Dios se lo reveló, y esto hizo que el rey, el faraón de Egipto, elevara a una posición casi igual a la suya, muy superior, la más superior después del rey de Egipto. Y bueno, allí lo que hemos leído vimos que como calificaron también a José como el señor señor que representaba aquella tierra. No era el faraón, pero sí tenía una posición, un puesto muy superior, muy elevado. Tanto que el mismo rey faraón, cuando el pueblo acudía a él lo mandaba a donde José. Vayan donde José, escúchenlo a él, y él le sabrá cómo resolverle. Es decir, que en cuanto a la hambruna que aparentemente tuvo lugar en todo el mundo, ese mundo antiguo, o en casi todos esos países,
todas las ciudades que estaban vecinas o estaban cerca de Egipto, tuvieron que ir a comprar alimentos porque solamente en Egipto había alimentos, solamente en Egipto habían víveres, gracias al sueño que Jehová les reveló, pudieron abastecerse para vender y de hecho hasta llegar al punto de comprar hasta los mismos ciudadanos para que fueran sirvientes del rey faraón. En un sentido, todo o la gran mayoría de personas, claro está, se llamó esclavitud o se llama servicio. Ambas cosas se podría decir tienen casi la misma similitud, pero ya sabemos que la esclavitud tiene otra referencia. Pero sí se compraron como para servicio, se compraron como a un nivel casi, se podría decir así, llegando a ser esclavizado. Se pagó un precio por ello. El precio ya sabemos que fue por alimento. Se vendieron ellos mismos. Las personas se vendieron justamente por un precio para preservar su vida. Estuvieron dispuestos a servir al faraón o a los faraones de Egipto por alimentos. En la Biblia no se menciona todo lo que cómo evolucionaron los descendientes de Jacob, las 12 tribus. Solamente sabemos lo que entraron y lo que salimos, pero no, y lo que salieron ya con Moisés, se podría decir, no todos, sino la persona que estuvieron más involucradas, más cerca de Moisés, aquellas personas que se mencionan en la Biblia. Recuerden que voy a recordarle, los descendientes de Jacob, lo que ya serían llamados los israelitas, 12 tribus, 13 si contáramos a Dina, la hija de Jacob, pero estamos hablando de los varones. Sabemos que entraron 72 personas. Bueno, no se contaron los niños. Es decir, que entraron un número un poquito mayor, pero solamente refiriéndose a los adultos, entraron 72 personas. Y cómo se desarrollaron, la Biblia no nos da esa información. Solamente los israelitas se manejaron por sus descendencias dentro de las ciudades egipcias. Es decir, ellos mismos, aunque se mezclaran, pero aparentemente por la línea de los varones se contaba su descendencia, aunque estuvieran relacionándose una tribu con otra. Pero como le digo, la Biblia no menciona, solamente menciona cuántos crecieron. Ninguno de los descendientes directos de Jacob sabemos que salió con vida de Egipto. Es decir, que todos murieron. Murió Judá, murió Aser, murió Zabulón. Solo quedaron sus descendientes, es decir, las cabezas principales. Recuerden que fueron a durar 400 años allí, en ese país. Y durante esos 400 años cambiaron muchas las generaciones. Ahí mismo acabamos de ver que José estuvo vivo hasta la tercera generación, es decir, que pudo ver un gran crecimiento poblacional. Me imagino que cuando José quiso morir,
ya la población de los israelitas, de los descendientes de Jacob, se había multiplicado en más de 500 personas, para decir así. Es decir que, y como me quiero dar a entender, muchos de los descendientes de Jacob, de los israelitas, murieron en Egipto. No sabemos qué número quedaron enterrados allí, pero sería imposible identificar quiénes eran. Es decir, me refiero en hallazgo, tal vez en tumbas, quiénes eran israelitas o quiénes eran egipcios, porque me imagino que la forma de vestir no creo que fuera a variar mucho. Bueno, hasta aquí mi video. Traté de explicar lo que más pude. Ya hemos culminado con el libro del Génesis. Entraremos próximamente a leer el libro del Éxodo. Recuerden que la meta es leer la Biblia completa. Ese es el reto. Los que quieran acompañarme, ya saben, los que tengan inquietudes y quieran hacer algún comentario, pregunta y quieren que se les responda, claro está, con la Biblia. Y otras preguntas, podrían ser informaciones históricas, ahora es fácil de conseguirla. De todos modos, seguiremos leyendo la Biblia, seguiremos dando explicaciones de cada uno de sus versículos. Hay muchas cosas que no se completaron en este libro, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora en el Éxodo lo vamos a ver en los libros siguientes, y cada vez que aparezcan, entonces estaremos confirmando lo que se dijo en el libro del Génesis. Hasta el próximo video.